Muy buenas a todos, nuevamente a los que no hayáis visto sobre todo el vídeo anterior, pues nuevamente feliz año 2023 para todos vosotros y tenemos, bueno, pues una partida nuevamente de la tercera ronda, es el formato Blitz, como veis ahí en los tiempos. Magnus Carlsen lleva las piezas negras, lo vemos desde su punto de vista, jugaba contra Iván Cheparinov, tercera ronda, y es una partida en la que, bueno, pues hay bastantes cambios, se seca rápidamente la posición y vamos a ver cómo continúa, ¿no? D4 ya en el tablero, a lo que se responde con caballo F6, más jugadas de desarrollo con C4, E6, caballo F3 y de momento gambito de dama declinado. G3, apertura catalana, más desarrollo buscando el enroque, pues ambos jugadores tras este fianchetto, enroque que realizan en las siguientes jugadas. Y A5 por parte de Carlsen, bueno, pues preparando movimientos en el flanco de dama con sus peones, ¿no? Más desarrollo con caballo C3, C6, quizás para lanzar en algún momento B5, B3, B6, también con la idea de fianchetar ambos los alfiles, alfil B2, alfil A6, y tras estas jugadas dama D3. Es verdad que se coloca detrás del peón de C4, en el que está el alfil de A6, pero bueno, pues Carlsen en esta posición decide entregar un peón, ya que hay triple control por parte de las piezas blancas, y vamos a ver cómo lo recupera. C por B5, peón por caballo por B5, queda el caballo clavado. Carlsen decide desarrollar para jugar caballo C6 y su idea tras jugar dama B6 va a pasar por caballo A7 para meter triple ataque a dicho peón, y además con la dama pues cierta presión sobre la columna B, ya que para sostener un poquito mejor el caballo se juega A4, y ahora bueno, pues quizás están un poquito débiles estas piezas de aquí que marco. Dama B6 en el tablero, caballo E5, bueno, pues dando fuerza al alfil, aunque es verdad que está chocando contra la estructura que tiene Carlsen de peones. Ataca al caballo de C6 y este decide retirarse a 7 con la idea que habíamos comentado. Alfil C3, Cheparinov no pierde tiempo y también mete presión a este peón, y tras estos cambios, caballo por B5, A por B5, alfil por B5, ganando un tiempo y atacando a la dama, esta se retira a D2, atacando 3 veces este peón de A5. A4, bueno, pues con más cambios, torre por A4, perdón, torre 5 no, torre por A4, torre por, alfil por, y torre A1, bueno, pues activando Cheparinov la última torre, ataca al alfil, dama B3 quedando defendido el mismo, y tras dama B2, bueno, pues Carlsen decide no capturar y también activar su torre atacando, atacando al alfil, está defendido, pero bueno, teniendo cierto control sobre la columna C. Vienen cambios de las damas, dama por B3, alfil por B3, el alfil ahora sí está atacado, se retira a E1, y alfil de 6, bueno, como vemos atacando al caballo que de momento está defendido en esta posición. La partida continúa con torre B1, el alfil se retira a C2 con ataque sobre la torre, se activa por la séptima, y es cuando Carlsen decide capturar en esta posición, y tras peón por caballo G4 con ataque al peón de 5, F4 para defenderlo, y como vemos, bueno, pues no está pasado el peón, pero bueno, pues también la posición es bastante simétrica. De momento, tras estas jugadas, la partida continúa con H5. Se defiende a este caballo en caso de que se jugase alfil F3, que viene en esta posición, alfil F5, y aquí se decide capturar en G4. Además de ser quizás una imprecisión, una jugada como H3 expulsando al caballo que no tiene muchas casillas, y podría venir a H6, o se recomienda también jugar torre C1, bueno, pues clavando el alfil y atacando y cambiándose quizás piezas en la posición, o con una recaptura por parte de las negras primero al peón atacando al alfil. Bueno, el caso es que no se juega ese movimiento y se decide cambiar material, y el tiempo es importante ya que iban a bastante igualados, y como vemos le quedan 45 segundos, y tras esta captura Cheparinov se queda solamente con 19 y el tiempo se reduce. Por otro lado, Carlsen, estamos en la jugada 29 y tiene 55 segundos, y como vamos a ver, bueno, pues las jugadas van pasando y de momento pues su tiempo no va bajando. Cheparinov decide volver con la torre a B2, quizás viniendo a la defensa, ya que tenerla en séptima pues de momento no está atacando mucho. Torre C1 atacando el alfil, se defiende, y rey H7 empezando a activar sus piezas Carlsen. Tras estas jugadas torre D2, torre B1 haciendo un movimiento, bueno,
pues de espera, torre de 4 teniendo cierto control sobre este alfil, como vamos a ver en una línea hipotética, y rey G6, Carlsen, bueno, pues buscando esta primera ruptura en F6, luego en E5, y vamos a ver cómo avanza. La partida continúa con alfil D2, quizás un movimiento como torre B4 pues era más interesante, no obstante la partida, como vemos, sigue igualada, y Carlsen no lo aprovecha del todo, ya que con este movimiento, como vemos, y de ahí que fuese un poquito flojo, se abre la primera y quizás era momento de jugar torre H1. Se juega alfil E4 controlando H1, pero vamos a ver que cambian o que podrían cambiar las cosas. El tema es que tras este movimiento atraes al rey para que se defienda en H2 y la idea no es jugar alfil E4 directamente, ya que las blancas tras torre por están perdiendo una pieza. Si la torre que está atacada se retira, pues se salva la torre blanca, y si capturas pierdes la torre y las blancas se quedarían con el alfil. Por lo tanto no funciona de esta manera, pero sí antes de jugar alfil E4 con jaque, retirando nuevamente la torre a esta posición, metiendo cierta presión, y a un movimiento como alfil E3 o pues cualquier otro movimiento, el tema es que ahora alfil E4 funciona perfectamente, ya que esta captura lógicamente no funciona, ya que se está perdiendo la calidad, y el tema es que tras este jaque el rey se queda sin controlar la casilla H1, está obligado a retirarse a F2, torre H1, quizás ganando este peón de H2 en la siguiente jugada, pero bueno, lógicamente todo esto se tenía que ver con menos de un minuto y bastante compleja la posición, ¿no? Carlsen decide jugar alfil E4 directamente con la idea de entrar con la torre en H1, pero Cheparinov se adelanta y juega alfil E1 bloqueando esas ideas, ¿no? Llegando a tiempo. Por ahí que la máquina marque que es una gran jugada este bloqueo. La partida continúa con rey F5, torre D2, se juega F6 con esta ruptura o estos cambios. Tras los mismos, como vemos, Cheparinov pues ahí viendo si puede montar algún tipo de fortaleza. E5 atacando a la torre. Aquí también comentar que torre B8 quizás podría ser interesante, cambiando la torre, llevándola al otro flanco y atacando a H2 de esta manera. Como vemos, el rey no tiene muchas casillas, aunque es verdad que existe rey G1, sería una posición muy pasiva para el rey, para defender este peón atacado por la torre. Todo esto no pasa en la partida y Carlsen decide atacar por el centro. Juega E5, viene con ataque sobre la torre, cambios de peones, torre B4, buscando cambios con la torre de Carlsen y dejando una posición pues quizás más muerta, ya que hay alfiles de distinto color. Carlsen evita los cambios y tras torre A1 decide Cheparinov empezar a dar jaques por la puerta trasera. Torre B8, torre A2 clavando este peón y torre F8 viene con jaque, ¿no? El rey se retira a E6, torre 8 con jaque, no se puede atacar a la torre ya que caería este peón de 5, por lo tanto hay que mantenerle defendido, y tras rey F1 quizás no hay mucho más. A una jugada como alfil C3, que también podría ser otra opción por parte de las blancas, se acelera el avance del peón de D4 que va a venir un poquito más adelante. Por lo tanto, tras jugarse rey F1 quitándose de la clavada o haciendo algún movimiento más, es cuando Carlsen decide jugar D4. Tras estos movimientos la partida continúa con nuevos jaques. Ahora sí rey E7 es posible, ya que la torre no puede volver a dar un jaque ganando este peón de E5, y alfil B4 jaque. Luego vemos rápidamente también alguna idea de capturar este peón para tenerla por parte de las blancas peones pasados. De momento activa el alfil en esta posición Cheparinov. El rey se retira a E6 y tras nuevo jaque en E8 podríamos ver esta alternativa que no funciona del todo para las piezas blancas y ni siquiera las negras tendrían que defenderlo. Y además Carlsen, aunque esto no pasa en la partida, bueno, pues es interesante verlo, ya que de alguna manera encuentra otro modo de tener esa misma estrategia o idea, ya que tras alfil B7 entregando el peón y si las blancas capturan, la debilidad de las piezas blancas es este peón que siempre se encuentra en casillas blancas, por lo tanto el alfil blanco, aunque no está cerca, no lo puede defender, y hay dos piezas que están atacándolo tras alfil A6, ¿no? A una jugada como rey F5, primero atacando a la torre, torre H4 manteniendo al rey cortado, y aquí se podría jugar alfil A6, el peón sí o sí está cayendo, y además la torre tras la captura o por parte del alfil, si el rey no se mueve y si el rey viene a esta posición, pues captura
rupturas con la torre, y aunque no se está ganando este peón de H2, bueno, pues tras estas jugadas quizás este movimiento es importante, parando de alguna manera estos peones que están bastante lejos de la coronación. El rey negro está cerca y los peones centrales junto con el alfil y la torre, que están mucho más activas, quizás podrían ser más importantes. Bueno, eso son un poco lucubraciones mías, ¿no? De momento se da un nuevo jaque evitando esto que hemos visto, que quizás no funciona del todo. Se juega rey de 5 y aquí sí que viene un error por parte de Cheparinov, en el que el alfil se retira E1, quizás evitando algún jaque y alguna entrada por parte de la torre en H1. También difícil defender todo, el alfil está muy activo y el tema es que a esta jugada podría existir torre de 8. Es verdad que el rey pues no tiene paso, ya que el alfil está cubriendo E4, puede pasar por C4, pero a cambio las piezas blancas están ganando también o intentando ganar este peón central. Se recomienda una jugada como torre A5 defendiendo, por lo tanto la torre pasaría a estar no pasiva, pero sí en una posición pues de defensa, no tan al ataque, y a un movimiento como D3, bueno, pues hay cambios, hay un jaque, pero tampoco se ven temas de mate. Como vemos, la barrita pues también sigue igualada y bueno, pues este peón de momento se salva, pero también el rey negro ahora está mucho más expuesto y parece que sigue la igualdad. Difícil todo esto de jugar, como vemos, y recordando un poquito el tiempo, Carlsen, después de unas 20 jugadas que hemos comentado, pues sigue con esos 55 segundos tremendo, y Cheparinov, que estaba también en torno a 45, 50, había bajado a 19 hace 20 jugadas y ahora va perdiendo pues algunos segundos más. Además comete este error y Carlsen hace este movimiento que se considera una gran jugada, alfil F5, dando la casilla al rey. Sí se está dando un jaque, como viene en la próxima jugada, y ahora la idea bueno, pues es lo que comentábamos antes. La torre vuelve a E8, quizás para evitar el avance del rey, ya que se está atacando al peón, alfil D7 atacando a la torre, torre B8 defendiendo la casilla de B5, ya que esta es la idea fantástica de Carlsen, llevar el rey de E4 a F5 a esta posición y dar un doble a este peón débil. De momento se está defendiendo y alfil E6 entrando vía C4. La torre se activa en B4 defendiendo cualquier casilla, no entras por ninguna diagonal. Torre C2 defendiendo C4 y tras torre A4 esperando alfil C4 tremendo. Bueno, pues con doble ataque sobre este peón, y en esta posición Cheparinov abandonaba. El tema es que este peón está cayendo y ¿qué pueden hacer las piezas blancas? Quizás con jaque. Se recomienda un movimiento como rey G1 retirando al rey, entregando el peón, que al menos pues no vendría con jaque o con algún tipo de descubierta, y alfil por E2. Bueno, pues son dos peones pasados, como vemos, no lo he comentado, pero este peón de G4 evitaba que el peón blanco, bueno, pues podría caer el peón, y aunque este peón quedaba pasado, pues este peón quedaba bastante cerca de la coronación, controlando por parte de la torre el alfil antes en la gran diagonal. Y el tema es que, bueno, pues por hacer una jugada de espera se recomienda a torre, bueno, pues o volver con la torre incluso a 1, pero o atacar o mantener atacado este peón no funciona nada, ya que existe alfil F3, ¿no? Estaría defendido en caso de que la torre esté en la tercera, y la idea de este movimiento, bueno, pues es dar un jaque en esta posición, torre B5 por ejemplo, y tras torre G2 jaque para no ponerte detrás de una descubierta, pues rey F1 se pierde un nuevo peón. Y bueno, con la activación que tiene el rey en esta posición y todas las piezas negras, Carlsen conseguía el punto. Tremendo, ¿no? Como de la nada, de una posición bastante seca, sobre todo en el flanco de dama, ambos tenían las torres activas, el alfil blanco mucho más incisivo, ha empezado a hacer dos rupturas con F6 y E5 para tener sus peones pasados, y luego esa fantástica idea que el ordenador el ordenador marcaba, pues él la tuvo en algún momento, ¿no? Llevar la torre a D7, B5, cambiaba E6 para meterla vía C4 con la torre en C2 defendiendo, y bueno, pues es que bueno, tiene para dar y tomar. Por mi parte nada más. Ahora sí, nuevamente feliz año y nos vemos al año que viene. Un saludo y hasta la próxima. Chao.